No completamente solos teniendo en cuenta al guardia que aún los observaba desde la distancia no esperaba volver a verte. Yo tampoco. Seisan al oír eso Agasa parpadeó. Había estado tan seguro de que el nombre a ta persona era Asain Rumi. No te preocupes. Continuó el niño sin dejar de notar la mirada de pánico que Sigi envió en dirección a Agasa. Este hombre de aquí se llama Agasa y Rossi ha sido un buen amigo de mi familia durante años. O ya veo. Suspiró el médico aliviado. Lo siento, teniendo en cuenta mi condición estoy un poco nervioso cada vez que se menciona mi hombre real. Con eso la sonrisa de Sigi volvió a aparecer en su rostro. De eso es de lo que querías hablarme, ¿no es así, pequeño detective? Lo harás, es lo menos que puedo hacer por ti. Al fin y al cabo arriesgaste tu vida para salvar la mía. Conan se rascó la parte posterior de la cabeza, aparentemente un poco avergonzado por eso. Antes de mirar a Sigi su expresión se puso seria. En un momento me dijiste antes que te habías metido en problemas y que tenías que adoptar otra identidad, dijo Conan. ¿En qué te has metido? El médico encarcelado respiró hondo concentrándose en sus manos, que descansaban sobre la mesa mientras parecía pensar cómo poner en orden sus pensamientos. Estaba investigando el asesinato de mi padre, dijo finalmente Sigi mientras investigaba. Descubrí que había estado involucrado en algún tipo de negocio turbio. En algún momento me encontré con una organización que sospechaba podría estar relacionada con ella. Traté de investigarlo más a fondo. Luego soltó una risa sin humor. Pero no soy detective, así que por supuesto me descubrieron, y para empeorar las cosas no tenía nada que ver con el caso de mi padre, así que todo fue en vano. Y luego cambiaste tu nombre a Asin Narumi y viniste a vivir a la isla Tsukikage, terminó Conan, y la persona frente a él asintió. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, no puedo entrar en muchos detalles. Le ofreció al niño una mirada de disculpa. Pero recibí algo de ayuda. Si fue la mirada del niño se agudizó de repente. Podría ser el que te ayudó ser en realidad Arthur San. Sigi le dio al joven una larga mirada. Lo siento, dijo. Finalmente no puedo darte esa información, pero no lo negarás. Ciertamente, el viejo profesor observó con la confusión grabada en su rostro como esa sonrisa familiar cruzaba las facciones de Conan. Ya veo, dijo finalmente lo suficientemente alto como para que el guard lo oyera saltando de su asiento. Espero que seas liberado pronto, Narumi Sensa. Yo también. Sigi le dio al chico una sonrisa amable. Ha sido un placer volver a verte, Conan-kan. Asintiendo con la cabeza y ofreciéndole una sonrisa de agradecimiento, el niño permitió que el guardia lo sacara a Elia Agasa de la habitación. A lo largo del camino hacia el auto el niño no pareció dirigir una palabra hacia el hombre mayor, quien a su vez solo lo observó en silencio frotarse la barbilla con los dedos índice y pulgar, definitivamente sumido en sus pensamientos. ¿En qué está pensando? Francamente no tenía ni idea y no creía que alguna vez supiera qué era exactamente lo que pasaba por esa mente joven y brillante suya. Al igual que Shinichi, a su edad recordaba haber visto a su hermano mayor pensar así, solo que en el caso de Shinichi a menudo pensaba en acertijos aleatorios que su padre le haría pasar, o misterios simples que realmente encajaban con su edad, incluso si eran un poco más difíciles que el promedio. El caso de Conan fue mucho más complejo. Hola ustedes dos, el grito enojado de Genta les dio la bienvenida tan pronto como entraron en el escarabajo amarillo de Agasa, sacando a Conan de su trance. ¿Por qué tardaste tanto? Lo siento, se disculpó a Goa, ya que el niño no iba a hacerlo pronto. Si la forma en que lo miraba era algo a tener en cuenta, nos costó un poco más de lo esperado convencerlos de que nos dejaran pasar. ¿Encontraste algo?, preguntó Su mientras Ayumi asintió, ambas sintiéndose un poco ansiosas. Conan tarareó. Es un poco difícil saberlo. Se encogió de hombros volviéndose para mirar por la ventana cuando Agasa empezó a alejarse. Tengo algunas teorías, pero todavía necesito trabajar en ellas. ¿Qué teoría?, preguntó Ayumi curiosa. Solo una pequeña cosa, en realidad no es gran cosa. Hubo un momento de silencio hasta que Genta entrecerró los ojos. No nos lo vas a decir, ¿verdad?, acusó todavía. Cuando los tres niños gimieron, Aibara no pudo evitar reírse. Admitan la derrota, chicos. Se limitó a responder. Kudo-kan está tratando de mantener el misterio y no se va a rendir tan fácilmente. El chico en cuestión puso los ojos en blanco. Mira quién habla. A ella no pareció importarle. Solo centró su mirada hacia el paisaje fuera del auto, mientras que Conan simplemente resopló apartando la cabeza de ella. Sus amigos simplemente se tomaron un momento para mirar un poco a su amigo reservado antes de pasar a otro tema de conversación. En algún momento, sin embargo, Aibere sintió que los ojos se posaban en ella. No pasó mucho tiempo antes de que viera al chico que estaba sentado a su lado mirando en su dirección por alguna razón que ella no podía comprender, y luego se estremeció violentamente cuando se dio cuenta de que lo habían atrapado. ¿Qué quieres ahora?, la molestia se dibujó en su voz mientras
Hablaba no negó rápidamente con la cabeza no es nada su ceja se levantó y... Realmente no necesitó usar palabras para decirle al niño que no lo estaba creyendo Conan al darse cuenta de que no. Había salida suspiró profundamente soy detective sabes comenzó con la mirada enfocada en... Otro. Punto aleatorio en el espacio como para evitar mirarla a la cara ahí hay cosas que no puedo dejar de notar y la mayoría de ellos no son tan importantes en realidad pero que has notado rompió ella. Exasperada Conan pareció dudar mirándola a los ojos luego a su ropa por alguna razón antes de enfocarse en ese lugar aleatorio nuevamente solo entonces Aibara entendió de qué se trataba todo. Eso tienes razón respondió ella a su pregunta tácita con una amplia sonrisa burlona adornando su rostro este vestido. Que llevo ahora mismo es de hecho nuevo lo compré ayer esta chaqueta sin embargo. No tanto es así trató de hacer que pareciera que estaba aburrido pero... El encantador aunque tenue tono rojo que pintaba sus mejillas contaba otra historia completamente diferente no. Sabía que prestabas atención a este tipo de cosas Kudoukan idiota su rostro se puso rojo de vergüenza me pareció inusual que realmente estés interesado en este tipo de cosas agregó miras. Bastante elegante supongo gracias por el cumplido pero Yoshida-san ya se te adelantó en eso ella ignoró la forma en que parecía quejarse argumentando que él no hizo tal cosa sin embargo tampoco. Sabía que podía estar interesada en este tipo de cosas luego su sonrisa burlona se convirtió en una sonrisa real todavía. Estoy tratando de responder a esa pregunta que alguien hizo no hace mucho tiempo Conan se limitó a mirarla con los ojos muy abiertos incapaz de formarse otro pensamiento coherente al respecto con una leve risita Aibara se encogió de hombros bueno dijo ella no es que seas muy diferente cuando fue la última vez que usaste un gorro después de eso el chico suspiró visualmente molesto por el recuerdo y le contó todo sobre cómo Ram básicamente se lo había forzado ella había dicho que hacía demasiado frío afuera para no usarlo pero la forma en que había chillado de alegría al verlo en él lo llevó a creer que la chica solo había pensado que se veía lindo en él mientras se perdían en otra de sus tranquilas y agradables conversaciones nadie se fijó. En la niña que se giró para mirarlos frunció el ceño ligeramente enfrentándose a ambos por un tiempo. Antes de volver a hablar con Ms. Yuiko una vez más en serio sin embargo resopló. Conan cruzando los brazos detrás de la cabeza ¿qué clase de persona sale a acampar sin una tienda de campaña otra? Oportunidad para unas vacaciones por el desagüe suspiró Michuiko mientras miraba por la ventana parece que... Nosotros también estamos perdidos señaló a Yumi inútilmente es por todos tus... Murmullos argumentó Gos claro el chico de las gafas puso los ojos en blanco sin... Embargo hay una sola cosa de la que estamos seguros dijo vamos a dormir en el coche esta noche todos sus amigos. Excepto Aibara por supuesto se quejaron en voz alta ya que no les gustaba lo más mínimo la perspectiva Yumi incluso se... Preguntó en voz alta y con una gran sonrisa en su rostro si habría un castillo junto a un lago o algo por él. Estilo donde pudieran quedarse Conan se habría reído de lo absurdo de ese comentario pero Aibara señaló algo había. Uno a lo lejos podían ver un viejo castillo europeo azul que sobresalía de los árboles que lo rodeaban ¿cuáles son? Las posibilidades realmente el castillo era aún más asombroso de cerca se dieron. Cuenta los tres niños con un grito ahogado cuando el escarabajo amarillo de Agasa se estacionó justo enfrente de la entrada ¿cuánto dinero tienen estas personas? Se preguntó el chico de las gafas para construir esta cosa necesitas traer pieza por pieza todo desde el extranjero como era de esperar gente se precipitó de cabeza antes de que nadie pudiera detenerlo saltando la valla en un instante sin embargo el niño pronto fue atrapado por un hombre Conan supuso que era el jardinero sosteniéndolo por la parte posterior de su camisa. Apresuradamente Agasa le explicó que no eran intrusos solo para que le dijeran que se fuera groseramente el dueño al parecer llegó antes de que el jardinero pudiera echarlos a patadas preguntando qué estaba pasando este idiota dice que quiere echar un vistazo dijo el jardinero señalando con el pulgar a Agasa quien es el idiota aquí. Comprensiblemente el profesor se enojó soy un científico parecía estar interesado en eso de hecho el viejo profesor se acarició el bigote con el pecho hinchado de orgullo soy Agasa. Rossi muy conocido en el campo de la ciencia como inventor eres también conocido por ser la única persona en el mundo que sale a acampar sin tienda de campaña susurró Conan déjame en paz le murmuró Agasa el hombre no pareció escuchar el comentario del niño pero sonrió por alguna razón antes de dejarlos entrar de la nada ofreciéndoles pasar la noche lo que Conan agradeció enormemente aunque también sospechaba de su repentina generosidad optando por no pensar más en eso el niño siguió a sus amigos dentro de la propiedad al pasar junto a un gigantesco tablero de ajedrez hecho con hierba Yumi sonrió y se
Apresuró a ver más seguida por Mitsuyo y Genta, ambos tan maravillados por la vista como la niña, mientras los tres niños seguían corriendo asombrados por el hermoso jardín. La atención de Conan se desvió de ellos hacia la conversación que el jardinero estaba teniendo con Agasa. Al parecer se había producido un incendio en una torre que podían ver a lo lejos, que había sido el dormitorio de la señora hasta que murió justo cuando había regresado para celebrar el cumpleaños de su madre. Más de una docena de personas habían sido quemadas vivas en esa torre. Cuando entraron en la habitación fueron recibidos con la vista de varios retratos de los miembros de la familia. Justo cuando hablaban del anterior jefe de familia también apareció una anciana en silla de ruedas que fue identificada como Mamiya Masuyo, la cabeza de familia. El jardinero se disculpó profusamente, no queriendo recordarle a su difunto esposo a pesar de que no está aquí. Me he acostumbrado, dijo, es como los cambios en los billetes y pasaportes, puede que te feste adaptarte al principio, pero con el tiempo te acostumbras. Al parecer estaba muy delirante, ya que preguntó dónde estaba su hija, recordando que se suponía que debía estar allí para su cumpleaños, pero olvidando que había muerto hacía varios años. La anciana se marchó no sin antes decir algo así como: espero que resuelvas el misterio que dejó esa persona. Cuando se enteró de la profesión de Agasa como científica famosa, al parecer las últimas palabras del antiguo maestro habían sido: si puedes resolver el misterio de este castillo, heredarás lo más valioso para mí. Conan había preguntado si había un lugar donde pudieran ver las piezas de ajedrez desde arriba, por eso el chico estaba allí sentado en el suelo junto a la ventana mientras miraba su libreta. Mientras Eyumi estaba ocupada contemplando todo el jardín desde su lugar, Genta había corrido a la habitación contigua no hacía mucho tiempo después de que Mitsu afirmara que podía ver todo perfectamente desde allí. El chico de las gafas apenas prestó atención a eso, demasiado concentrado en el bloc de notas que tenía en las manos, rascándose la cabeza con el bolígrafo mientras miraba una y otra vez el diagrama que acababa de dibujar. Tiene que haber algo con la colocación de las piezas. ¿Estás contento, verdad? Al sonido de la voz de Aibere, Conan levantó la vista solo para ver la cabeza de la chica de cerca, demasiado cerca, mientras ella simplemente miraba su bloc de notas. ¿Ese es tu tipo de código favorito? Ante su falta de respuesta, ella lo miró fijamente, aún más su proximidad. Si cabe, ¿no es así?, preguntó. Supongo que sí, tartamudeó Conan, retrocediendo un poco, esforzándose por no pensar en la forma en que podía sentir su respiración en la cara. Esperen ustedes dos. Ante el grito de Yumi, los dos instantáneamente se alejaron el uno del otro. Las miradas se dirigieron hacia la chica solo para descubrir que en realidad estaba mirando por la ventana. ¿Qué estás haciendo? Te vas a caer. El joven se puso de pie al instante solo para ver a Genta colgando de la ventana mientras Mitsuyo intentaba desesperadamente levantarlo, gruñendo en voz baja. Corrió hacia la otra habitación justo a tiempo para ver al chico más grande caer al suelo en el interior. Exhausto pero a salvo, honestamente, Conan suspiró cansado apoyándose contra la pared. Fue entonces cuando se dio cuenta la ventana estaba cerca de la pared, igual que en la habitación contigua. Entonces, ¿qué pasa con el espacio entre estas dos habitaciones? Sus nudillos golpearon contra la pared hasta que escuchó un ruido hueco. Una sonrisa cruzó su rostro cuando sus ojos se posaron en el reloj sobre su cabeza. Nientan y Maiko se dieron cuenta de que su amigo arrastraba una silla para acercarse, poniendo algunos libros sobre ella para poder trepar. No lo vieron girando las manecillas del reloj o la pared se volcó repentinamente, derribando la silla y haciendo que el niño se caiga al otro lado, desapareciendo de la vista. Por supuesto, pensó él mientras estaba sentado allí en medio de la oscuridad. Por supuesto, este no podía ser un castillo cualquiera. Con un gemido, el niño se puso de pie y encendió la luz de su reloj para poder ver. Al notar unas escaleras, Conan comenzó a caminar. Bajó hasta el punto de que se preguntó qué tan profundo era realmente este castillo. Cuando llegó al final de las escaleras, sintió que sus pies chocaban con algo completamente confundido. Miró hacia abajo, estaba horrorizado. Un esqueleto yacía en el suelo justo delante de él. Antes de que pudiera hacer algo al respecto, un golpe en la cabeza lo noqueó. Se había ido al mundo antes de que pudiera ver a su atacante. Conan había desaparecido. Una mirada a la escena. Aún así había decidido no actuar por el momento. Era increíblemente peligroso con sus amigos allí. De todos modos, estaba absolutamente segura de que Conan encontraría la salida en poco tiempo. Sin embargo, lo hubo sentado a la mesa para cenar, pero aún sin rastro del paradero del chico de las gafas. El consenso general en ese momento era que el niño se había perdido dentro del castillo. Espero que no vaya a la torre mientras esté perdido, dijo Mitsuru. El esposo de la amante fallecida, Torre Agasa, estaba confundido. Luego explicó que se refería a la misma torre que había sido envuelta en llamas hace 4 años. También se les dijo que su nuevo
asistente había desaparecido allí sin dejar rastro solo para ser encontrado 10 años después en el bosque muerto de hambre. Al escuchar eso todos se pusieron en marcha para buscarlo. Los 3 niños gritaron su nombre a todo pulmón, muy preocupados por su amigo. Buscaron en todos los puntos del castillo, así que teniendo en cuenta que la entrada a la torre seguía cerrada, los adultos llegaron a la conclusión de que se había perdido en el bosque, pero como había empezado a llover fuertemente decidieron llamar a la policía. Por la mañana los amigos de Conan estaban indignados con Car, especialmente a Yumi aparentemente, ya que todavía estaba gritando en medio de la lluvia agarrando la bolsa con él pan que había recogido para él. Está bien, se detuvo la muchacha cuando Aibara se paró a su lado. Kudo-kan no es el tipo de persona que te preocupa, él mismo volverá. Yumi parpadeó, las lágrimas se acumularon en sus ojos. Y tienes tiempo para llorar, porque no cierras la bolsa para que mantenga el pan seco. La muchacha asintió con la cabeza en silencio antes de que Aibara la tomara de la mano y comenzara a llevársela. Miró fijamente a la rubia Fraisa por un momento. La vacilación brillaba a través de sus lágrimas antes de decidirse a hablar. Oye, dijo de repente, ¿cómo conoces también a Kounan-kan? Aibara hizo una pausa, que Kounan-kan siempre ha sido muy reservado, guardándose todo para sí mismo. Nunca habla con nosotros de sus problemas hasta que puede aguantar más, explicó la chica, pero contigo es diferente. Aibar-san, aunque lo conozcamos desde hace mucho más tiempo que tú, te dice todo lo que tiene en mente, por eso no puedo evitar preguntarme. Yumi apretó la bolsa entre sus manos presionándola con fuerza contra su pecho. ¿Tú te gusta Kounan-kan? Sin esperar que esa respuesta saliera de sus labios, Aibere se giró hacia ella con los ojos muy abiertos mientras miraba el rostro interrogativo de Yumi. Parecía preocupada ante la idea de que eso fuera realmente cierto. Notó el científico por supuesto que no puso los ojos en blanco, preguntándose internamente qué tenía que gustarle de ese misterioso con gafas y demasiado bajito. No siento lo mismo por él. La otra chica sonrió brillantemente, corriendo de regreso al castillo con un feliz brinco. Mientras lo hacía, Aibara se quedó atrás con los ojos todavía clavados en su espalda antes de fruncir el ceño. Así es, si hay algo cierto sobre Kounan-kan es que odia absolutamente hacer que la gente se preocupe por él, porque iba a desaparecer durante tanto tiempo sin decirnos nada. Si no encontraban a Conan pronto, le daba pavor pensar en lo que podía pasar si no lo había hecho ya. De todos modos, todos habían desaparecido. Uno por uno. Agasa había desaparecido cuando se dio la vuelta. Genta había sido golpeado en el pasadizo oculto del que Conan había desaparecido por último. MSU se había ido. Tanto a Yumi como a Aibere le habían quitado los ojos de encima y desapareció al segundo siguiente. Entonces las 2 chicas estaban solas de pie frente a la torre que mucha gente creía que estaba. Entraré a examinar la situación, le dijo Aibara. Deberías esconderte en los arbustos de allí, pero trató de argumentar la otra chica. Si no vuelvo para cuando cuentes 300, huye de inmediato. Los ojos de Yumi se abrieron de par en par. Si sigues el camino en el bosque puede que lo consigas. A Arsan, cálmate, le sonrió Kudo. Ka necesita conseguir ese pan, ¿verdad? En respuesta agarró la bolsa con la comida más cerca de su pecho, frunciendo el ceño ligeramente con una mirada triste y muy asustada en sus ojos. La niña vio cómo la otra comenzaba a alejarse. Lo que la pequeña científica no esperaba, sin embargo, era que la mano se aferrara repentinamente al dobladillo de su manga. Con una mirada de desconcierto, Aibara se dio la vuelta para mirarla. Se dio cuenta de su mirada decidida y entendió perfectamente lo que pasaba por su mente. A Arasan, Aibara la miró con una mirada ilegible en sus ojos antes de que finalmente sonriera Jerez, aunque Yumi no entendió el significado de sus palabras al principio. Todavía sentía que la sangre corría por sus venas, congelándose su boca. Simplemente colgaba abierta, sus ojos no dejaban de lado los fríos ojos azules que pertenecían a la chica justo frente a ella. Mi nombre no es Aibara. Sus labios se curvaron aún más, dejando que la otra chica viera una sonrisa malvada haciendo aparecer en su rostro. Me conocen como Serry, el científico detrás de la creación de la droga altamente venenosa que Xinjiang se vio obligado a tomar, también el responsable del sufrimiento de tu amado Kudo-kan. Su agarre sobre Aibara se aflojó un poco, los ojos se abrieron de par en par en estado de shock, incapaz de comprender completamente el significado de sus palabras, atónita al escuchar la verdad que acababa de ser revelada a ella. Sin decir nada más, Ara volvió a mirar a la chica antes de que desapareciera dentro de la torre, y Yumi se quedó allí sin importarle ni darse cuenta de la lluvia que acababa de empezar a caer sobre su cabeza, una vez más empapando a la pobre y estupefacta joven hasta los huesos. Lo único que podía registrar en ese momento era la puerta grande y de aspecto espeluznante que se encontraba frente a ella, la puerta que Aibere acababa de cruzar y cerró a sus espaldas, dejándola confundida y sola con sus propios
Pensamiento. Sin embargo, con un movimiento de cabeza Yumi frunció el ceño y dio un paso adelante. Puede que no lo entienda todo, pero hay algo de lo que estoy seguro. Sin tomarse un momento para pensar en ello de nuevo, la joven empujó las pesadas puertas para abrirlas. Aibara. San Aibara es mi amigo. Su cabeza lo estaba matando. Eso era lo único que pasaba por la mente de Conan. Siseando un poco su mano fue al lugar donde más le dolía solo para descubrir que estaba pegajosa. ¿Qué me pasó? Solo podía preguntarse aturdido mientras más sonidos comenzaban a filtrarse a través de su confusa neblina. La gente hablaba. ¿De qué podrían estar hablando? Muy lentamente sus ojos se abrieron solo para ver, pues nada, estaba rodeado de oscuridad y por alguna razón eso no le trajo ningún consuelo, más bien todo lo contrario. El joven trató de mantener la respiración mientras se acurrucaba sobre sí mismo, dispuesto a estar lo más callado posible. Solo tuvo una oportunidad de escuchar de qué estaban hablando estas personas. No tendría otra oportunidad de vivir si lo atrapaban. Se estremeció al pensarlo, así que el niño se quedó allí rodeado de oscuridad, con el corazón latiendo fuertemente contra su pecho, rezando con todas sus fuerzas para que no lo encontraran. Una luz que brillaba en su rostro lo sacó de su aturdimiento, lo que lo hizo gemir y tratar de cubrirse los ojos. Conan identificó la voz de Agasa. ¿Estás despierto? Sentado. El niño respiró profundamente tratando de calmar su corazón palpitante. Odio cuando eso sucede. Se llevó una mano a la cara. ¿Estás bien? Preguntó Genta, y solo entonces Conan se dio cuenta de que también estaba sentado allí, apuntándole con la linterna de su reloj de pulsera. Tu cara está un poco pálida. Por supuesto que sí. Me acaban de golpear en la cabeza. Soltó un resoplido mezclado con molestia. Entonces veo que ustedes dos también fueron atrapados. Los dos se rieron torpemente, haciendo que el niño pusiera los ojos en blanco, apoyándose contra la pared, escuchando mientras le decían que estaban encerrados y que no había forma de escapar. Frunció el ceño, llevándose la mano a la barbilla, acariciándola. Mientras pensaba, tenía que haber una salida, tenía que haberla. Si no lo hicieran Ms. Yuiko, Aibara y Eyumilo harían nada bueno. No puedo dejar entrar esos pensamientos negativos. Necesito pensar en algo. Se preguntó si las piezas de ajedrez tenían algo que ver con eso. Cerrando los ojos se imaginó su posición en el tablero de ajedrez con un ancán justo. Cuando se dio cuenta, con un jadeo del código detrás de él, los tres escucharon un grito desde afuera, seguido de un fuerte golpe. Kanan, ¿estás ahí?, exclamó Genta, reconociendo claramente aquella voz. Mitsu. En el momento en que las dos jóvenes tropezaron con él esqueleto de una mujer, todo se aclaró de repente en la mente de Aibara. En ese momento se dio la vuelta y sintió que la sangre se le helaba en las venas al ver a la anciana de pie detrás de ellos, antes de arrastrar a Yumi con ella, que aún no había entendido qué pasaba. Eso cambió cuando explicó que el esqueleto pertenecía a Mami Masuyo y que la mujer que los perseguía en ese momento se hacía pasar por ella de debajo de una baldosa en el piso del castillo. La cabeza de Yumi asomó una vez que salió del pasadizo secreto. La niña comenzó a respirar pesadamente, sentada en el frío piso, mientras Aibere comenzaba a hacer lo mismo. Una mano en la pierna del científico le impidió escapar. Ambas chicas miraron hacia abajo, horrorizadas al ver al criminal tratando de derribar a Aibere con ella. Con un chillido, Yumi rápidamente agarró el brazo de Aibere. La chica en cuestión la miró con una expresión de pánico en su rostro. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Tienes que correr, Yoshida-san. A este paso Yumi se aferró más fuerte que antes. Yoshida-san, no lo haré. Ahora solo pudo volver a mirar a la chica con los ojos un poco abiertos. No puedo dejarte ir de todos modos. ¿Por qué? Porque sigue esforzándose tanto por salvarme. Ella sabe lo que soy y lo que he hecho. Sin embargo, la mujer levantó la mano libre, agarrando con fuerza un tubo de metal, lo que hizo que Aibara cerrara los ojos, esperando el impacto que nunca se conectó. Nadie esperaba que un bebé saliera de la nada, quitándole la pipa de las manos al criminal después de asumir lo que había sucedido. Aunque un poco sorprendidas todavía, ambas chicas miraron hacia arriba para ver lo que esperaban ver. Conan estaba sentado en las barandillas del suelo sobre ellos, con los pies colgando en el aire, y su sonrisa característica en el rostro. Ms. Yuiko y Genta estaban justo a su lado, frunciendo el ceño con desaprobación a la mujer que intentaba atacar a sus amigos. Todos. Yumi se iluminó. Tú. La mujer no podía creerlo, pero como fue gracias a Mitsu, explicó Conan antes de acercarse las gafas al puente de la nariz. Usó la señal del rastreador de mis gafas y las insignias de los detectives Boys del profesor para encontrarnos. Mitsu sonrió al oír eso. Es inútil intentar huir, añadió Ajigoa mientras aparecía a su lado la persona desaparecida, la exama de llaves Nika. Mitsumi-san. Mitsumi se sorprendió por sus palabras. Busqué a los cirujanos plásticos de esta región que conozco. Inmediatamente supe que eras tú, sonrió. Les pregunté si habían oído hablar de alguien que curiosamente pidiera tener
La cara de una anciana. Conan luego explicó que sabía que ella era una impostora desde que mencionó los cambios. En los pasaportes la gran señora había permanecido en el castillo durante 10 años, por lo que no había absolutamente ninguna forma de que supiera que el tamaño del pasaporte había cambiado hace 6 años. Luego comentó que había resuelto el misterio, lo que hizo que su interés aumentara repentinamente siguiendo el código en el tablero de ajedrez en el jardín. El pasaje secreto se reveló girando el retrato del abuelo hacia la izquierda. La mujer se olvidó instantáneamente de todo y entró. Lo que encontró, sin embargo, no fue el tesoro que había estado buscando durante más de 20 años. Era una ventana que le daba la bienvenida a un hermoso paisaje que no podía disfrutar realmente. En la puerta se leía: el primero en llegar aquí recibirá mi preciado hillo. Y este paisaje, al darse cuenta de que había desperdiciado toda su vida, cambió su rostro y orquesta el incendio y todos los incidentes en esta torre. Por esto se dejó caer al suelo una hora más tarde. Cuando llegó la policía, ella seguía allí con la mirada vacía, fija en el suelo, sin alma y sin vida. La gente del castillo se había ofrecido al grupo a desayunar con ellos, teniendo en cuenta que Conan no había comido nada la noche anterior y que debía tener hambre, y tenían razón. En ese momento el niño se está muriendo de hambre. No gracias, todavía tenemos comida de nuestro campamento. A pesar de su hambre, Conan rechazó la oferta. Hablando francamente, no tenía absolutamente ninguna intención de quedarse en ese lugar por más tiempo después de todo lo que sucedió allí. Además sonrió mientras tomaba la bolsa que Yumi había estado sosteniendo por un tiempo. Este pan se ve bastante bien en este momento. Yumi parpadeó por un momento antes de sonreír alegremente, genuinamente feliz. Los otros dos niños también se rieron, hablando alegremente entre ellos mientras Aibere solo los miraba. Ella no dijo nada. Incluso cuando Genta dijo que quería quedarse a desayunar y Mitsuyo estuvo de acuerdo, se mantuvo en silencio. Mientras Conan resoplaba visualmente molesto antes de seguir a regañadientes al grupo de vuelta al interior. Lo único que hizo Aibere fue mirar. Observa en silencio a Yumi mientras se ríe con sus amigas o mientras le cogía la mano y con un alegre vamos a Ibarzala la arrastraba hasta el comedor. Conan, a diferencia de todos los demás, notó la forma en que sus ojos se entrecerraron atravesando la cabeza de la niña, como si se preguntara algo que no podía decir en ese momento. No fue hasta que regresaron a casa que decidió susurrarle a Ibarsan: ay, porque parpadeando muy estúpidamente. Conan se limitó a mirarla, incapaz de entender que tenía que ver esa respuesta con Mada, hasta que se dio cuenta de que ella no le estaba hablando a él sino a la niña sentada al otro lado de Aibere. Yumi, al igual que el chico de las gafas, no entendió lo que quería decir de inmediato. Me escuchaste cuando te lo dije, ¿verdad? Aibara frunció el ceño. Sus ojos adoptaron un brillo muy frío sobre mi verdadera identidad. Los ojos de la otra chica se abrieron ligeramente, finalmente entendiendo de qué estaba hablando Mitsuo y Genta. Por otro lado, solo se miraron sintiéndose completamente perdidos, y Conan siguió parpadeando. Entendí cada una de las palabras que dijiste en ese momento, contestó Yumi sosteniendo la mirada gélida de Aibere con extraordinaria facilidad. Pero no me importa en absoluto. ¿Cómo es posible que no te importe en absoluto? Porque no me importa quién fuiste, me importa quién eres, respondió ella con una dulce sonrisa adornando su rostro. Y tú eres uno de mis amigos, Achan, eso es todo lo que me importa. La rubia Fraisa se quedó boca abierta, completamente muda ante sus palabras. A lo siento, se me escapó de la boca, dijo entonces Aumi sintiéndose nerviosa. De repente es solo que me di cuenta de que Megun-chan, Ruk-chan, Am-chan llamo así a todos mis amigos, así que referirme a ti como Aar se siente un poco. Ayumi-chan es increíble. Conan no pudo evitar pensar, viendo todo el intercambio entre las dos únicas chicas de su grupo. Por más que lo intentó, no recordaba haber visto a la joven científica que se sorprendiera por algo hasta el punto de dejarla sin palabra. Pronto la conmoción pareció pasar y la boca de Aara se cerró. Está bien, no me importa. Sonriéndole un poco, se cruzó de brazos y se giró para mirar por la ventana junto a Conan, evitando verla brillante sonrisa de Yumi. En el proceso estoy tan feliz. Achan, puedes llamarme a Yumi-chan si quieres. Sin embargo, desde su lugar Conan podía verlo. La sonrisa se había convertido en una sonrisa dulce y genuinamente feliz, y era contagioso al parecer, porque notaba que sus labios también tiraban hacia arriba. Me alegro por ti, Aara. Oye, las dos chicas y el joven detective se volvieron hacia la fuente de la voz, parpadeando un poco al ver a Genta y Mitsuo, ambos frunciendo el ceño con molestia. No nos dejes fuera, dijo el niño más grande en voz alta. ¿Qué está pasando?, preguntó el otro. Me olvidé por completo de esos dos. Conan se echó a reír secamente. Bueno, digamos que el gato está fuera de la bolsa, dijo Aara misteriosamente. Oye, soy Jerry. El pequeño detective dejó escapar un suspiro cansado, apoyando la cabeza en la palma de la mano abierta, concentrándose
en los árboles que pasaban por su ventana haciendo todo lo posible por ignorar la conmoción que acababa de comenzar en el mismo coche en el que estaba. Esto puede llevar un tiempo. Legajo 41. El misterio del profesor de inglés estaba corriendo. Onichan. La voz al otro lado del teléfono se silenció. Por alguna razón la nieve empapaba su ropa goteando su cabello mojado a pesar de que tenía una sudadera con capucha que le cubría la cabeza. Su respiración también era entrecortada. Estoy en mi habitación. Creo que no saben que estoy en casa, pero a él no le importaba. Solo se concentró en ir tan rápido como sus piernas pudieran llevarlo. Dejé mis zapatos y mi reloj de pulsera en la sala de estar. No creo que pueda hacerlo sin que me vean. Al llegar finalmente a las escaleras, el detective comenzó a subirlas de dos en dos. No sé cuánto tiempo me queda hasta que me encuentre. En su mano se apoyó en la manija de la puerta forzando los oídos para tratar de oír algo, pero el interior estaba demasiado tranquilo, así que reuniendo todo su valor comenzó a abrir muy lentamente la puerta. Y creo que tienen a Ran N. Echan solo para encontrarse cara a cara con una Ran. Los dos se pararon uno frente al otro en silencio, parpadeando confusamente. No fue hasta unos largos minutos que Ranade, aparentemente sacudiéndose de su estupor, Shinichi, ella suspiró haciéndole entrar. ¿Qué estás haciendo aquí? Estáis todos empapados. Shinichi no podía dejar de mirarla embaucado. Caramba, podrías haber llamado a la puerta, ¿sabes? Continuó Ran mientras se dejaba empujar suavemente hacia el interior. Escuché algunos ruidos afuera y me preocupé. Por supuesto, tenías que ser tú el que te quedara por ahí en lugar de Ran, finalmente saliendo de su confusa neblina. La escuela secundaria. Se dio la vuelta agarrando los hombros de Ran con fuerza. Ran, ¿estás bien? Sí, le devolvió la mirada como si le hubiera crecido una segunda cabeza o algo así. Fue en ese momento que Shinichi finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Es mocoso. Se torció violentamente. Me tocó como una canción. Con un resoplido cansado se dio la vuelta. ¿Dónde está Conan? Preguntó con irritación en la voz. Conan-kan está durmiendo, contestó ella confundida. Es tarde. Después de todo, ¿cómo demonios exhaló? Me engañó ese pequeño demonio. Ran se dio cuenta de esas palabras. Entonces eso significa que la única razón por la que estás aquí. De repente, olvidándose de sus pensamientos negativos sobre su hermano pequeño, la cabeza de Shinichi movió bruscamente en dirección a su amiga de la infancia y frunció el ceño al ver sus ojos tristes y resignados que solo miraban al suelo, como si de repente se hubiera convertido en la cosa más interesante del mundo. No es que no quisiera. Sus ojos volvieron a su rostro mientras él decía eso, pero debes entender, Ran, que esto es peligroso, más peligroso de lo que te puedas imaginar, y supongo que esto sucedió porque metiste la nariz donde no corresponde, ¿verdad? Dijo con una voz muy sencilla, haciendo que Shinichi saltara un poco. Imprudente detective. Frank trató de parecer ofendido por eso, incluso si su suave sonrisa lo traicionaba, porque siempre es así. De todos modos, detective imprudente tiene que irse ahora. Comenzó a dirigirse a la puerta. Dile a Conan que tiene suerte de que sea tarde y que sea una noche de escuela, pero que no se va a librar tan fácilmente. Tuve palpitaciones serias de corazón, ¿sabes? A esperas. Shinichi hizo una pausa viendo cómo Ran de repente parecía correr hacia la mesa de café y recoger algo. Ella regresó de inmediato y se lo ofreció. Sus mejillas de repente se pusieron rojas. Aquí parpadeó ante la caja bellamente adornada antes de tomarla vacilante entre sus manos. Al darse cuenta de qué día era ahora, su rostro adoptó el mismo color que el de Ran. Hoy es 14 de febrero. Con un movimiento de cabeza espasmódico y un incómodo gracias, Shinichi abandonó la agencia. La sonrisa de Ran seguía en su lugar incluso después de que se había ido, al igual que la del pequeño que se había asomado desde una puerta parcialmente cerrada desde el principio. Las últimas semanas habían sido agitadas para el joven detective, y no era porque el altísimo número de asesinatos con los que se encontraría de diario. El primero había sido el secuestro de un anciano extranjero llamado James Black, que en sí mismo no había sido tan fuera de este mundo teniendo en cuenta todo lo que había pasado en su vida de todos modos, pero también estaba este hombre que los miraba constantemente desde su auto mientras perseguían el auto patrulla en el que James había estado. Incluso si a diferencia del chico en realidad no lo había visto, Aibara le había dicho a Conan que tenía una fuerte sensación de ser observada. Se preguntó si era esa habilidad suya para reconocer a los miembros de la organización negra solo por el olor. Por muy loco que sonara, de todos modos el hombre con el gorro de lana negro era definitivamente peligroso. Aquí, como había escuchado cuando estaba con la policía después del incidente del autobús, ¿recuerdas cómo era el hombre que conociste en el bosque? También estaba lo que Ran había dicho en ese caso en la villa donde Sonoko la había invitado a hacer unos chocolates de San Valentín. Alguien había mencionado haber visto a un hombre con un gorro de lana
Negro caminando en medio de la tormenta de nieve podría ser alguien que conocemos había resultado ser solo. Me couto, pero la sensación de temor que había tenido Conan existió después de eso no quiere decir que hubiera algo en el incidente del hotel de la ciudad de Aido que aún no se le hubiera ido de la cabeza a Joe Kitty no ayudó que tan pronto como entró en la casa del profesor la primera cara fue la del único gran detective del oeste sonriéndole desde su lugar en el sofá como si fuera el dueño del lugar. El niño se limitó a parpadear. Asumiendo la situación antes de resoplar. ¿Qué haces aquí? Tori preguntó muy molesto. Lo llamé con Oaosa caminando justo al lado del detective mayor. Rascándose la nuca. He visto que has estado muy estresado últimamente y pensé que Tori-kan podría echarte una mano. Más que echarme una mano, este tipo me va a dar dolor de cabeza. Pequeño mocoso ingrato, resopló a Tori. Ofendido. ¿Has olvidado que he perdido días y días de mi vida ayudándote? Conan cerró la boca. Con la boca incapaz de argumentar en contra de eso. La próxima vez iré a Ekoda. Yo mismo. No es que tan lejos de aquí ni nada por el estilo. Puede que le resultara difícil explicarle a Ran y a todos los demás por qué quería ir allí, pero supuso que era mejor que tratar con Aori. Entonces, ¿qué es? Preguntó Aori. Poniéndose de pie. ¿Qué tienes en mente? Luego se inclinó hacia él metiendo su dedo en la frente del pequeño. Esta cara lo dice todo. Tienes una pista, ¿verdad? Agasa parpadeó mientras el niño gruñía suavemente. Si no me quitas ese dedo de encima te voy a, te lo juro. Con una sonrisa burlona el detective retrocedió. Cuando te convertiste en un perro rabioso. La mirada que se le envió fue suficiente para que el Ozak se callara. El niño suspiró cansado tomándose un momento para calmarse antes de decidirse a hablar. ¿Te acuerdas cuando te conté el incidente del hotel? Por supuesto que sí, respondió a Tori. Usted y ese pequeño científico estaban peligrosamente cerca de uno de sus miembros. Pisco, ¿verdad? Sí, asintió. He estado pensando en ello durante un tiempo porque Pisco tenía el pañuelo de fiesta que antes no tenía un cómplice, repitió el adolescente sus pensamientos. Alguien que sabía que iba a ser uno de los controlados se lo dio a Pisco para que no sospecharan de él y definitivamente era ella el único entre las personas que tenía el pañuelo morado que no ha aparecido en público desde entonces. Con el ceño fruncido dijo Conan. Schizvileyar, la estrella de cine, está estadounidense. Los otros dos en la habitación hieren completamente conmocionados. Tris, exclamó el viejo profesor. La actriz de segunda generación. ¿La mujer de los pechos grandes? Preguntó Iji conmocionado. Conan echó un vistazo al detective de Osaka. ¿Qué se debe esa reacción? No pudo evitar pensar antes. Con un movimiento de cabeza sacó una nota de su bolsillo y se la dio a Gasa con una dirección de internet perteneciente a un sitio de fans, cesando su regreso pidiéndole que obtuviera alguna información de ella. Cualquier cosa. ¿Hay una extraña mujer extranjera a tu alrededor? Preguntó Eiji. Bueno, vaciló Conan al principio. Supongo que está Jodie Sensa, la nueva profesora de inglés de Ranechan, pero pronto se dio cuenta de que en realidad no debería haber dicho nada porque se encontró media hora después siguiendo a Tori fuera del ascensor del apartamento de Jodie. Solo pudo suspirar cansado mientras estaban frente a su puerta. Antes de recordarle por 1ª vez que solo estaban allí para mirar. Entonces, ¿qué le vamos a decir?, le preguntó a Tori. A la niña. Conan parpadeó. Que no lo sabes? Por supuesto que no. Tú eras el que querías venir aquí, pero tú eres el que la conoce. Vamos, no me digas que no has pensado en nada. Tú tampoco. Sí, pero eres el mocoso superinteligente. No, y no sé. Supone que eres el gran detective del oeste para el caso. Es cierto, pero por 12ª vez en esta hora. El pequeño Conan suspiró de nuevo. Sabes que déjalo. Se dio la vuelta. Lo único que lograremos en este momento es hacerla sospechar. Idiota. Después de haber llegado tan lejos para enfatizar, el detective de la escuela secundaria Roscan apoyó la palma de la mano contra la pared solo para golpear el timbre. Los dos se congelaron ante el sonido, dirigiendo lentamente sus ojos a la mano de Atori antes de saltar sobresaltados cuando escucharon la voz de Jodie a través del intercomunicador. Conan salvó el día respondiendo diciéndole que solo estaba de paso y que quería visitarla. Se les dijo que esperará un minuto, que resultó ser mucho más de un minuto. La puerta se abrió para revelar a la mujer en cuestión con el pelo empapado y vestida únicamente con una bata de baño, afirmando que se había duchado. Exclamó refiriéndose claramente a Eiji. Debe ser amigo de Kolkitsi, respondió el adolescente cuando la mujer se dio la vuelta para dejarlos entrar. Conan le dio a Thor una mirada penetrante sin dejar de notar la forma en que sus mejillas estaban rojas, pero no dijo nada, al menos hasta después de que pidieron ir al baño y entraron juntos. ¿Qué?, preguntó Eiji, sintiéndose bastante molesto por las miradas que el niño le estaba enviando. Le estoy contando esto a Kazane-chan. La expresión de terror en el rostro del detective después de ese momento no tenía precio al verlo. El niño tuvo que
Llevarse una mano a la boca haciendo todo lo posible por reentrenar su risa y hacer lo que se suponía que debían hacer. Vamos, esto es serio. Su risa se apagó de repente cuando tocó el secador de pelo. Todavía hacía calor. Tori y Conan intercambiaron miradas cómplices dándose cuenta de lo mismo. La maestra había terminado de luchar antes de su llegada, pero lo más probable es que se hubiera tomado otra para ganar algo de tiempo extra, pero para que no había nada más que pudieran encontrar, así que salieron del baño de inmediato cuando los tres salían del apartamento mucho tiempo después. Conan tuvo que contener la risa por segunda vez. Hye le había dicho que no sabía que tenía otro amigo extranjero, que lo había confundido al principio. Tu japonés es tan extraño, había dicho. Idiota, fue la fuerte respuesta de Eiji. Osakben es un japonés perfecto. Osakben. ¿Es eso una lonchera en caja? El niño no pudo aguantar más. Es un dialecto. Un dialecto. Se volvió hacia el más joven del grupo. Y tú deja de reírte. No lo hizo. Incluso después de que habían bajado por el ascensor, lo que resultó en una gruñón murmurando algo sobre Komsu. Dialecto era un japonés perfecto. Durante todo el camino Jode estaba mayormente confundida acerca de su reacción. Ni siquiera habían dado unos pasos fuera del ascensor cuando un teléfono empezó a sonar con fuerza. Tanto el Oscan como el estadounidense se volvieron hacia el niño viéndolo sacar su teléfono, mirar la pantalla y gemir por alguna razón. Lo siento, creo que necesito tomar esto. Ella se encogió de hombros y fue a caminar adelante con la maestra mientras el niño respondía a la llamada, incluso si tenía curiosidad por la forma en que parecía gemir a la persona del otro lado y murmurar algo en voz baja. No trató de espiar por la mirada en los ojos del niño. Pudo decir que era Kudo por la forma en que parecía disculparse. Incluso si no parecía arrepentirse de sus acciones, podía decir que Kudo estaba enojado. Mira, ya te dije que lo siento. Conan puso los ojos en blanco. No sé qué más quieres que te diga. Un largo y exhausto suspiro vino del otro lado del teléfono. No se trata de lo que quiero que digas, se trata de lo que quiero que entiendas, enfatizó el estudiante de secundaria. No puedes seguir jugando a Cupido, Conan. Esto no es un juego, ya sabes, esto es extremadamente peligroso. El niño se calmó al oír eso, ocupado con sus propios pensamientos, hasta que continuó. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó Conan un poco molesto. Se supone que debo ver a Reine-chan llorando en silencio con los brazos cruzados. Shinichi pareció dudar. No, por supuesto que no, dijo finalmente, pero no puedes simplemente hacer ese tipo de trucos. Conan resopló. Habrías venido si yo no hubiera hecho eso. Eso no es excusa. No fue gracioso, realmente me asustaste. Su hermano definitivamente estaba enojado. El niño se dio cuenta. No estarías aterrorizado si pensaras que han encontrado a las personas importantes para ti y que están a punto de acabar con sus vidas. Los ojos del niño se abrieron ligeramente al oír eso, antes de enfocar sus ojos en el suelo, comprendiendo ahora exactamente cuánto le había afectado aquello. Realmente no pensó que habría pensado en los hombres de negro y ahora se sentía terriblemente estúpido. Debería haber sido obvio, para ser justos. Realmente no había pensado bien las cosas. Solo había visto a Ran llorando en silencio en la oficina de su padre y había actuado por impulso. Lo siento, respondió genuinamente avergonzado. Ahora no lo hice, está bien. Supongo, siempre y cuando lo entiendas. El detective de la escuela secundaria dejó escapar un largo suspiro. Supongo que realmente no puedo culparte, pero Shinichi se había quedado en silencio y ninguno de ellos hizo nada para romperlo. Por un momento más o menos. No fue hasta que Conan estuvo cerca de la puerta del edificio de Hodie que habló tímidamente. Todavía aceptaste el chocolate de Reine-chan, ¿verdad?, continuó al oír el zumbido afirmativo. ¿Por qué no lo hiciste a cambio? Hubo una breve pausa que le dijo al niño que lo más probable es que su hermano no hubiera esperado esa pregunta. Lo dijiste antes, es porque tú y yo somos lo mismo. Conan respondió finalmente, solo logrando confundir al men de los Kudo, hasta que explicó con su dolor sorbiendo su voz. No quiero que llore más ahora. Entendía lo que quería decir con eso, pero no dijo nada. Solo escuché en silencio. Si le dijera lo que siento por ella, me extrañaría aún más y no quiero que sufra más, incluso si eso significa que ya no tengo un lugar en su corazón. Hubo una risita, pero Conan no pudo ver el humor en sus palabras. Parece bastante inmaduro de mi parte. No lo es. Su tono era sombrío. No es inmaduro en absoluto. Unen, respondió Conan honestamente mientras salían del edificio. Parece que yo he sido el inmaduro todo el tiempo. Bueno, supongo que se te puede perdonar por eso, porque ya sabes, tienes 8 años y mentalmente eres 3. Date un respiro también. No sé si debería agradecerles por su compasión o simplemente terminar esta llamada ahora mismo. Es un poco extraño, sin embargo, que me cuentes todo esto después de haberla llevado a ese restaurant hace unos meses, señaló Conan mirando pero sin prestar atención a la mujer, cámara en mano, hablando con Tori y Hodie. Realmente pensé que ibas a confesar, si no
Proponiéndole matrimonio no iba a proponerle matrimonio, básicamente podía verlo poniendo los ojos en blanco, pero realmente iba a contarle todo sobre mis sentimientos. Sin embargo, alguien me hizo entrar en razón. Toda su atención se centró en su teléfono. Alguien, si al principio no escuché, pero me di cuenta de que tenía razón. Al final fue ahí Barar-san. Conan oyó un sonido afirmativo y se detuvo un momento más de lo estrictamente necesario. Dime, ¿eras tú y Iberes cercanos antes? Y sin embargo, había cierta confusión en su voz. ¿Por qué me haces todas estas preguntas? De repente el joven parpadeó, porque después de dudar por un momento o dos su boca se abrió para finalmente hablar cuando un teléfono cayó al suelo desde el cielo, lo que hizo que Eiji se acercara para recogerlo sin duda, curioso por él. Antes de que un cuerpo aterrizara justo a su lado, Conan hizo una pausa y se enfrentó a la escena por un momento, y creo que este es el momento en el que terminó esta conversación. Un cuerpo acaba de caer del cielo. El clic resultó que la víctima Tekai era el vecino de Jone del piso 21 y la palabra asesinato pronto se agregó antes de la palabra víctima. Tan pronto como vieron que una de las cortinas de su habitación estaba separada de la barandilla, porque por supuesto habían inspeccionado la habitación antes de que llegara la policía. El inspector Megure no estaba contento, pero lo dejó pasar con algo más que un resoplido de fastidio. Una foto que la novia de la víctima había tomado justo antes de que se cometiera el crimen mostraba a Takei colgando de la cortina, lo que demuestra que no se había suicidado en algún momento. Megure se hartó de que los tres me rodearan por ahí, por lo que básicamente los hizo callar fuera del apartamento de la víctima. Todo lo que sabían de la víctima era que había estado bebiendo con unos amigos antes de que Kawakami Noboru lo llevara a su habitación. También estaba ese teléfono que aparentemente había intentado volver a poner dentro de su habitación hasta que se cayó. También estaba el hecho de que la habitación había sido cerrada con llave, típico mientras Conan G discutía el caso. G los miraba con una mirada sospechosa desde atrás. El teléfono de Hattori había sonado al recogerlo. Una voz fuerte que incluso Conan logró escuchar desde su lugar había hecho que el detective de Osaka palideció. Vamos a encontrar a las 8 p.m, gritó después de que Eiji caminara hacia el balcón para obtener más recepción. Lo he escrito en mi memorándum a Eiji Deo. Lo tengo. Y cuando terminó la llamada, mirando a su alrededor y enfocando su mirada en la ventana donde la víctima había caído y muerto, los labios de Eiji se curvaron en una sonrisa. El niño se acercó a juzgar. Por la expresión cómplice de su rostro, Hattori se dio cuenta de que también había entendido el truco, así que se quedaron allí en el balcón mirando hacia la calle. Dime, Hattori, dijo el niño, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Te refieres a la foto que nos acaba de tomar el maestro?, preguntó con una mirada seria en sus ojos, y Conan asintió. No te preocupes por nada, tengo un plan. No es, estoy seguro de querer oír hablar de eso. Los nervios de Conan se habían multiplicado por 10 cuando Hodie pidió su bebida alcohólica favorita y le trajeron una botella de Jerez. Esto es estúpido, trató de quitarse lo de encima. No puedo ponerme nervioso tan pronto como escucho el nombre de una bebida alcohólica común. Sin embargo, la tensión en su cuerpo persistió incluso después de que Hodie se emborrachó y se fue a dormir. Justo después de eso, Hattori puso en práctica su plan. La profesora de inglés se despertó unos minutos después con el sonido de su teléfono. Parecía que había recibido un mensaje de texto. Sus ojos se entrecerrar ligeramente cuando lo leyó. ¿Quién eres? Oye-sen, se escuchó a Eiji llamar desde el otro lado. ¿Recibiste ese correo electrónico? Venga, si es un correo precioso. Conan parpadeó confundido. Oye, ¿qué tipo de correo? No hay nada de qué preocuparte, gruñó Conan en voz alta cuando la mano cayó sobre su cabello acariciando lo que soy yo, un perro. Como resultado, el niño se vio obligado a ver al detective mayor llamando a la maestra, hablando con ella durante un rato. Él y dijo algo así como ¿qué tal el mensaje de texto que te envié?, lo que hizo que Conan sintiera aún más curiosidad por lo que le había enviado antes de que comenzara a afirmar que no podía escucharla bien. No mucho después de eso, los gritos desesperados de John ayuda llenaron el caso. Se resolvió inmediatamente. Después de eso, todo el tiempo el culpable había sido Kaba, quien había movido la cama de la víctima y luego lo llamó solo para repetir una y otra vez que no podía escucharlo bien. Takei había intentado salir al balcón para conseguir más recepción, pero murió al caer porque lo había confundido con la ventana. Adiós. Tekai Noboru se había puesto blanco al oír su propia voz y se dio la vuelta para ver al niño sosteniendo el teléfono de la víctima. Puedes culparte con Irai Yakun. Desde aquí resultó que Take había logrado presionar el botón de grabación, dejando atrás las pruebas que necesitaban para llevárselo para pagar el precio del crimen que había cometido para vengar la muerte de su amigo Irai. Sumió un empleado subordinado del que Take había abusado y llevado al suicidio. Aquí está Saori. Le entregó a Hodie su cámara. Tu cámara de antes. Una leve
Sonrisa cruzó las facciones de Conan mientras observaba cómo el detective del oeste se dirigía a la profesora de inglés que permanecía completamente inconsciente de la verdad detrás de las acciones de Hattori podría haber estado actuando cuando se acercó a la ventana, pensó la niña, pero no fingió estar borracha y debido a eso los dos detectives habían aprovechado la oportunidad para tomar la cámara y borrar la fotografía que ella les había tomado, pero porque había hecho tal cosa Conan no sabía si quería saberlo o no. Solo esperaba con todas sus fuerzas que Hattori no se hubiera visto arrastrado a este lío. Conan la atención del niño se desvió de la pareja que hablaba hacia Takagi, que se había arrodillado justo a su lado. ¿Tienes un momento? El joven parpadeó como un buey, incapaz de adivinar lo que este hombre podría querer de él, que parecía dudar. ¿Por alguna razón has visto a alguien sospechoso cerca de Mori-san? De acuerdo. Realmente no esperaba eso. No exactamente, respondió inseguro. ¿Por qué pasa algo? Takagi miró al inspector Megure, que estaba hablando con otros oficiales antes de darse la vuelta y acercarse al niño. Ahora mismo el inspector y yo no hemos decidido si debemos decírselo o no, le susurró, pero parece que alguien está controlando a Mori-san. Sus ojos se abrieron de par en par ante la información. Todo desapareció del cuartel general de la policía, explicó Takagi con un brillo serio cruzando sus ojos. Los informes de casos de los que Mori-san había estado a cargo hasta ahora han sido robados. A Conan no le gustaba la sensación de pavor que corría por sus venas ni el frío que le recorría la espalda haciendo que su cabello se erizara. El superintendente Matsumoto había guardado copias para que no causara ningún problema en la corte, pero sorprendentemente los informes robados fueron enviados de vuelta a la sede anoche en un sobre sin dirección ni nombre. ¿Sabes cuándo desaparecieron?, preguntó tan sereno como le fue humanamente posible. Déjame ver. Takagi se puso a pensar. Creo que fue el día que ustedes estuvieron involucrados en él incidente del robo del autobús. Por un momento más o menos Conan no pudo recordar cómo respirar correctamente. El aire se le atasca en los pulmones, congelado, mientras el joven se daba cuenta de las implicaciones de las palabras del oficial. Su terror debió de reflejarse en su rostro, porque el rostro serio de Takagi se transformó en uno más suave. Una risa forzada salió de su garganta. También podría ser una broma de alguien. Trató de tranquilizar al niño. De todos modos, si ves a alguien sospechoso cerca de Mori-san, llama a la policía de inmediato. Se las arregló para volver a deslizarse sobre su dulce fachada infantil. Está bien, asintió con una sonrisa. Entiendo. Takagi le devolvió la sonrisa mientras se levantaba para irse, ni siquiera un segundo después de que la mirada del hombre mayor se hubiera roto de él. El niño dejó caer su máscara y un ceño fruncido se dibujó profundamente en su rostro para cuando terminó de hablar con Jodie. Conan se había ido a donde fue, se preguntó el detective parpadeando ante el espacio vacío en el que había estado el niño. No hacía mucho Conan estaba corriendo. Su respiración era entrecortada mientras obligaba a sus pies a moverse tan rápido como sus pequeñas piernas podían llevarlo. Con él teléfono presionado contra su oreja, maldijo en voz alta y de una manera que ningún niño de 8 años debería hacerlo. Incapaz de conseguir que nadie respondiera, Ran N-chan abrió de par en par la puerta de la agencia, que había llegado allí en un tiempo récord. Chan, con el corazón latiendo con fuerza contra su pecho, el niño se paró en la habitación desierta del medio. Ak-chan no estaba bebiendo como siempre lo hacía. Viendo el programa de televisión de Aki no Yoko, Ran no se quejaba con su padre perezoso ni le daba la bienvenida al niño a casa, ni siquiera lo regañaba por llegar a casa tan tarde. El sonido de un televisor olvidado era lo único que rompía el silencio. Por lo demás, ominoso lo dejaron encendido, observó antes de subir corriendo las escaleras. Así es la hora de la cena. Deben ser. No lo eran sin el televisor en la oficina de Kogoro. La tranquilidad que de otro modo apreciaría mucho era repugnante. Corrió a la cocina y se congeló los ingredientes abandonados y los utensilios de cocina estaban muy quietos sobre el mostrador y los ojos muy abiertos del chico se quedaron mirándolos. El sudor frío le recorría la frente. La mente pensó instantáneamente en el peor de los casos. El rostro de Wichi apareció en su mente. De repente su vista se oscureció y saltó asustado cuando un par de manos se presionaron contra sus ojos detrás de sus gafas. Adivina quién tomó un momento más de lo necesario para que el alma de Conan volviera a su cuerpo. Ran N-chan exhaló, todavía conmocionado. Exactamente. Bien, sonrió antes de reírse un poco. Lo siento, te asusté. ¿No? ¿Dónde has estado?, preguntó el niño, ignorando por completo la pregunta de antes. Resultó que Ran había ido al supermercado porque Kogoro había ganado el premio gordo en una carrera de caballos. De hecho, el hombre probablemente estaba presumiendo con los vecinos en ese momento. El gran detective se había alegrado tanto que le había dicho a Ran que fuera a buscar carne de res. Jack solo unos minutos después de que ella le explicara todo. Conan recordó
Como respirar de nuevo, supongo que me lo merecía. No pudo evitar reírse para sí mismo. No lo hice. O en espera, Conan, canaré un bistec que es tan delicioso como el de un restaurante de 5 estrellas. Sin embargo, había algo que aún no había salido de su mente. Dime, Ran Mechan, ¿qué es? El niño vaciló en el puño, lo que hizo que Ran parpadeara. Lo vio enfocar los ojos en el suelo nervioso por alguna razón, lo que hizo que ella le sonriera amablemente, así que con un suspiro el chico decidió decir lo que pensaba en ese momento. Estábamos en esa casa en las montañas, ya sabes, donde hacías el chocolate de San Valentín de Sinchinan. Comenzó. Dijiste algo acerca de conocer a un hombre con un gorro de lana negro. Así asintió dándose la vuelta para seguir cocinando. Tú también lo conoces, Conan. Canto, estuviste allí. ¿No te acuerdas la otra vez cuando fui con Shinichi a visitarte a ti y a tus padres? Explicó el hombre, que nos preguntó si habíamos visto a un japonés con el pelo largo. Sus ojos se abrieron recordando finalmente de qué estaba hablando. No sabía cómo se había olvidado de él, del hombre del gorro de lana y el pelo largo, aunque ahora era más corto. Espera un segundo, ¿no era parte del FBI? Tonterías que estaría haciendo un agente del FBI en Japón de todos los lugares. Porque hablando de San Valentín, los ojos de Conan se levantaron para encontrarse con los severos de Ranai. Algo que todavía no hemos discutido. Conan, su labio se torció hacia arriba. ¿Qué pasa? Ran Mechan definitivamente no le gustó la severa conferencia de una hora que tuvo que soportar después de eso. Archivo 42. Sin decir adiós. A veces el pequeño Conan se preguntaba por qué es esta mi vida. Había muchas situaciones en las que esta pregunta había cruzado por su mente. Sin embargo, en este caso en particular, ese pensamiento había nacido debido a que Yumi, quien había intentado acariciar a un gatito callejero, asustándome que el gato huyera. En este mismo momento podría estar en casa leyendo una buena novela hasta la noche, pero no, claro que no. Por supuesto, Yumi tuvo que perseguir al gato. Por supuesto, en Taimitsu los habían seguido y por supuesto a Ibere le había echado una mirada diciéndole claramente que él también tenía que venir, aunque no pronunciara una sola palabra. Así que ahí estaba persiguiendo a un gatito al azar. ¿Alegría? ¿A dónde se fue ese gatito?, preguntó a Yumi, claramente molesta. Habían perdido el rastro del animal hacía unos minutos y ahora simplemente caminaban con la esperanza de ver a gato mientras lo hacían, pero fue en vano. Conan levantó la vista preguntándose si el gato se había subido a un árbol sin que ellos se dieran cuenta. Nada. Mientras estudiaba cuidadosamente los árboles, algo le llamó la atención. Incluso cuando estaba cubierto por la nieve de febrero, Conan podía ver los cerezos en flor. Distraídamente se acercó a uno de ellos y se limitó a mirar. Todavía es invierno. Su mano se levantó lentamente para apoyarse contra la superficie del tronco. Tan frío, la primavera está demasiado lejos. Hasta entonces este árbol permanecería así, incoloro, casi muerto incluso, pero con el tiempo llegaría la primavera y este árbol volvería a la vida. El color volverá a aparecer adornando todo a su alrededor con sus hermosos pétalos de flores que fluyen con la brisa. Sin embargo, solo durante unos días antes de que todo volviera a ser como antes. Los humanos no somos tan diferentes, ¿verdad? La vida era hermosa pero terriblemente corta. Se había ido en un abrir y cerrar de ojos. Efímero. Parpadeando 2 veces, Conan dio un pequeño paso atrás. Esa palabra justo ahora efímero que pasaba con esa extraña sensación cada vez que la repetía en su cabeza. Conan le masaje las sienes. Debía de estar cansado, pensó. En contraste a Chan, al oír la voz emocionada de Yumi, el chico se volvió hacia la fuente. Mitsuyo y Genta estaban allí frente a una pared al azar en el costado de una de las muchas casas que daban a la calle. Estaba rodeado de todo tipo de malezas y plantas, lo que le hizo saber al niño que lo más probable es que estuviera abandonado. Sin embargo, le pareció extraño porque las niñas no se veían por ningún lado, pero luego vio la cabeza de Yumi asomando entre los arbustos, lo que hizo que se acercara con la sorpresa grabada en su rostro. Cuando Aibara se acercó con el gatito entre sus brazos, el niño lo notó. Había un agujero que conectaba el interior con el exterior de la casa, cubierto por las hojas de las plantas alrededor. Como supo que existía un lugar así? Sin embargo, no preguntó, solo observó, despistada, cómo le sonreía al pequeño animal de una manera bastante amable que nunca haría por nadie más. No, eso, corrigió pacientemente su amiga. Ese Yamitsuo se la llevó con él después de eso, prometiendo encontrar un hogar adecuado para el gatito. Pozo. Conan suspiró. Supongo que es un caso cerrado. Puedo irme a casa ahora. Afortunadamente para él pudo, y lo hizo durante los días siguientes. No sucedió nada fuera de lo común, caso aquí y allá, pero no había nada que no pudiera resolver en más de un par de minutos. En todo caso, era más difícil hacer que Kogoro se diera cuenta de la verdad que hacerlo él mismo, pero entonces llegó el fin de semana. No es obvio. Conan solo miró a la chica frunciendo el ceño ligeramente. No hay
Lugar para un traidor. Había estado preguntándose cuánto tiempo había pasado hasta que ella soltó otro de esos comentarios negativos que Conan sabía que era el resultado de que la chica proyectaba sus propios sentimientos solo que ocultos para que la gente no se diera cuenta. Regresaban a casa después de un emocionante partido de fútbol entre Tokyo Spirits y Noir Tokyo. En ese momento habían estado hablando del partido que estaba a punto de comenzar. En cualquier momento donde jugaría Bosaka, y Yumi había expresado que no podía entender por qué Igor Yusuke era abucheado por los seguidores de su propio equipo cada vez que recibía el balón en cada juego. Conan había explicado que Igo había jugado para Noir Tokyo antes, por lo que a los que apoyaban a Bosaka, su mayor rival, no les gustaba en absoluto, y entonces Aibara había dicho esa frase que había provocado que el muchacho tuviera esa reacción. Bueno, no es cierto, añadió, notando claramente la forma en que la cara de Conan había cambiado. No es odiado tanto por el equipo contrario como por su equipo. Noir y Big nunca se llevaron bien, así que las pandillas de Big no pueden acostumbrarse a animar a alguien que solía estar por delante de él. Equipo enemigo, respondió el chico levantando una ceja. Supongo que eso es de esperar para el fútbol ahora que lo pienso, comentó Agosa, completamente inconsciente del verdadero significado detrás de las palabras del científico. Vi a Igo en la portada de un periódico deportivo. El título era Igo se va a mudar a España, si no recuerdo mal. A eso también salió en las noticias deportivas, comentó Mito. Decían que podría haber ido a Big a buscar dinero para ir a España. Qué imbécil, resopló Genta. Oye. Conan trató de disuadirlos. No te lo estás tomando demasiado en serio. Después de todo es solo un rumor, pero si el rumor es cierto. Se dieron la vuelta para mirar a Aibere. Su vida sería más fácil. Levantó la cabeza. Su mirada podría haberse fijado en el cielo azul, pero para Conan sus ojos parecían estar mirando algo completamente diferente, algo muy muy lejano que nadie más que ella podía ver, porque puede olvidarse de todo y a un lugar lejano donde la gente no lo desaprueba. Los otros tres niños intercambiaron miradas entre sí antes de volver a mirar a Aibere con una preocupación evidente en sus rostros. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo el coraje de decir nada. Ahí todavía notó que Yumi se adelantaba. Su boca se abría para decir cualquier cosa, pero no encontraba las palabras correctas para decir es broma, se limitó a añadir mientras pasaba junto al grupo. Ms Yuiko, Genta y Yumi se iluminaron visualmente ante su respuesta, aliviadas al escuchar que solo estaba bromeando, saltando hacia adelante para que pudieran atrapar a su amiga. Mientras lo hacían, se encontraron con una tienda de televisión y corrieron hacia allí para poder ver el partido. Conan, por otro lado, solo observó a la chica. ¿Qué le pasa? Hoy se dio la vuelta y se encontró con los ojos de Agasa. Ambos suspiraron en voz alta antes de comenzar a caminar hacia el grupo a un ritmo más lento. ¿Por cierto, profesor?, preguntó Conan. ¿Te enteraste de lo que te pregunté? El rostro de Agasa se puso serio mientras se acercaba al niño. Se dio cuenta de que la razón por la que el niño quería hablar de esto ahora era que todos sus amigos incluido, era obvio que no quería hablar de estas cosas con el joven científico. Si hablé con sus fans después de colarme en su sala de chat. La actriz Sharon Binger es famosa, pero la vida de su hija Tris se mantiene en privado. Luego le explicó que aparte de en el cine, la primera vez que había aparecido frente a los medios de comunicación fue hace 2 años en el funeral de su madre. En ese momento un reportero había intentado hacerle un montón de preguntas que ella no respondió, al menos hasta que le preguntó: ¿hay algo que no quieras que sepamos? Su sonrisa había sido fría. Cuando respondió un secreto hacia una mujer también hubo una famosa actriz japonesa en el funeral, agregó Agoa. La atención de todo el mundo estaba puesta en Tris, así que nadie recordaba quién era la actriz. Los ojos de Conan se abrieron ligeramente al oír eso, hasta que volvió a recomponerse. Creo que tengo una idea bastante clara de quién era esta actriz. Karma. Antes de que el profesor pudiera preguntar qué pasaba, al notar la expresión preocupada en los ojos del niño, escucharon una voz que se reía con arrogancia. Eso es lo que recibe por traicionar a Noir Tokyo. Ambos se dieron la vuelta solo para ver a otro hombre parado frente al televisor, por lo que instantáneamente se acercaron al grupo y se unieron a ellos. En la pantalla ya podía ver a Igo sentado en el suelo mientras sostenía su rodilla lesionada. El hombre se fue justo después de eso, dejando a los 3 niños preguntándose dónde habían visto su rostro. Parecía extrañamente familiar para ellos por alguna razón. Conan luego les explicó que él era Akano Kotake, un estúpido hooligan de Noir Tokyo que disfrutaba causando problemas en los partidos, lo que provocó que lo echaran de cualquier estadio. Incluso tenía un sitio web donde mostraba con orgullo sus acciones cuestionables. De todos modos, ¿no deberíamos irnos?, preguntó Conan una vez que notó que Genta se concentraba en el partido. Una vez más, espera, está en una parte muy buena, se quejó el niño. Oye, el de las
Gafas quería presionarlo, no tenía el deseo de estar parado en la acera durante por lo menos 45 minutos seguidos. Por mucho que amara el fútbol está bien, les tranquilizó Msic, tengo una radio una. ¿Ves que se resolvió? Los amigos asintieron con una sonrisa en sus rostros y comenzaron a caminar solo. Quedaba Aiba con los ojos fijos en el televisor que tenía delante. A Chan llamó. Ayumi, nos vamos, así con una última mirada hacia el partido que estaba viendo. La chica siguió a la otra en la pantalla. Igo había vuelto a caer, estaba frunciendo el ceño ya que escuchó a todo el estadio abuchear. Claramente no lo quería en un lugar así. Conan maldijo mentalmente. Agenta por su ciencia, el niño grande tenía prisa por llegar a casa para poder ver el partido porque se habían subido a ese tren en lugar de esperar al siguiente. Como resultado, todos fueron aplastados entre la gente. El pequeño lugar estaba lleno de seguidores de Tokyo No y Tokyo Spirit. Por si las cosas no podían empeorar, es molesto hooligan de antes también estaba allí conteniendo otro suspiro. Conan miró distraídamente a su alrededor, ansioso por ocupar su mente con cualquier cosa hasta que llegaran a su destino, con la esperanza de que de alguna manera hiciera que el tiempo pasara más rápido, pero no había nada interesante en absoluto, solo un grupo de adultos sudorosos que se movían incómodos en el poco espacio que tenían hasta que sus ojos se enfocaron en Mitsuo y notó que por alguna razón se estaba sonrojando locamente. No tardó mucho en darse cuenta de la razón, ya que vio la cabeza rubia Fraisa que estaba cerca, muy cerca del niño pecoso, aparentemente tratando de escuchar el fósforo pero sin notar la Praximemit con el otro niño. Ahora bien, eso no era inusual. Kanan recordaba claramente la otra vez en aquel viejo castillo azul cuando ella había hecho exactamente lo mismo mientras intentaba echar un vistazo a sus notas. Así Conan se encontró mirando en completo silencio. Como Mitsuo tartamudeaba visualmente nervioso y Aibara no parecía darse cuenta, solo haciendo preguntas sobre él. Juego. Conan-kan comenzó ligeramente cuando escuchó a Yumi pronunciar su nombre. Se dio la vuelta para mirarla a los ojos preocupados y confundidos. ¿Pasa algo? Pareces preocupado. Lo hago. Parpadeó como un par de veces. No es que tuviera tiempo de responder porque el tren lleno de gente pronto se detuvo, casi derribando a Yumi. Todo fue un caos. Después de eso, con mucha gente moviéndose hacia la puerta para poder bajarse en su parada a tiempo. Sin embargo, por el rabillo del ojo Conan notó algo. El gamerro había caído de repente al suelo por alguna razón. Debido a eso trató apresuradamente de llegar a él, pero se encontró nadando contra la corriente en un mar de piernas. Sin embargo, cuando logró pasar se encontró congelado en el acto. Akano Kedoute, que yacía en el suelo del tren sobre un charco de su propia sangre, claramente había sido apuñalado en el estómago por el cuchillo que se le había caído a su costado. Sin embargo, el diseño del mango era un poco extraño porque siempre son tres. Conan no pudo evitar cuestionarse a sí mismo mientras observaba a los tres sospechosos hablando con el inspector Megure a cierta distancia. Uno de ellos era partidario de Toukai Spirits, mientras que los otros dos eran de Noir Tokyo. Uno de ellos era una mujer, los otros dos hombres. Uno de ellos, el chico, negó con la cabeza. Las diferencias entre ellos eran innumerables y no podía ver la relación entre ellos y el caso. Sin embargo, había dos cosas que tenían en común. Los tres habían estado en un tren increíblemente abarrotado y los tres habían comprado sus boletos antes de que terminara el partido. Quienquiera que fuera el culpable, habían hecho tal cosa para poder acechar a su víctima sin perderla en medio del flujo de gente. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando notó algo en la espalda de Obasuto. Si había un 9 y el nombre Igo claramente escrito en él. Era seguidor del Noir Tokyo. De repente, Ayumi, Bosa-chan no está aquí. Conan miró a su alrededor, dándose cuenta de que tenía razón en eso. O contestó Mitsuo, dijo que tenía que ir al baño. No importa eso. ¿Qué pasa con el juego de Vegeta? Lo interrumpió. Estabas escuchando la radio, ¿verdad? Parece como si se me hubiera caído la radio mientras nos bajábamos del tren al ver a sus amigos hablando entre ellos. El chico con gafas frunció el ceño ligeramente antes de escabullirse silenciosamente sin que nadie se diera cuenta. Con calma subió las escaleras mirando a su alrededor hasta que la encontró. Aibara estaba allí, en medio de un grupo de personas con los ojos fijos en la pantalla frente a ella, sin apartar la mirada de Igo, que corría directo a la portería con el balón en los pies. Sus ojos se abrieron un poco cuando él lo pateó solo para golpear el poste de la portería. Los abucheos seguían siendo demasiado fuertes en sus oídos. No te tomé por un fan. Sorprendida por la repentina presencia, Aibara se giró para ver a Conan observando el juego con una mirada desinteresada mientras él simplemente se quedaba a su lado. O tal vez solo estás proyectando, agregó y luego continuó al notar su mirada sorprendida. Noir significa negro en francés. Las puntas de sus labios se curvaron como si estuviera a punto de decir un gran chiste. El traidor del equipo negro, solo que a ninguno de ellos
Le pareció gracioso, también tenía una razón para dejar el equipo, continuó Conan, aunque la chica había desviado la mirada encogiéndose de hombros. Sinin-chan me dijo una vez que Osan tiene un medio hermano llamado Endorrico. Hasta el año pasado era un defensor suplente en la J-League, ¿no? Y la chica lo miró por el rabillo del ojo, haciéndole saber que tenía su atención este año. No, el Tokio hizo que Endosan renunciara a Ibarra. Pareció sorprenderse por esa información, lo que significa que la razón por la que dejaron entrar a Endosan fue para que Osan se uniera al equipo, pero dejaron entrar a Endosan como entrenador y creo que sabes cómo terminó esta historia, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, el sonido de un silbato hizo que ambos miraran hacia la pantalla solo para ver a Igo en el suelo nuevamente. Los seguidores de su propio equipo estaban vitoreando. No salió ninguna carta y el juego continuó como si nada hubiera pasado. En el momento en que Conan apartó la vista de la pantalla, se encontró con la espalda de Aibara. ¿A dónde vas? Le